Buenas, sean todos bienvenidos una vez más al canal de Escuela de Ingeniería. En esta ocasión estaremos trabajando con la unidad de Yacimiento 2, Balance de Materiales. Y esta parte es una parte sobre la materia de Yacimiento 2. Es una materia muy importante para lo que es para la ingeniería en petróleo o para los técnicos superiores en petróleo. El balance de materiales es bueno comenzar con algo de teoría. La ecuación de balance de materiales se reconoce desde hace mucho tiempo como una de las herramientas básicas para interpretar y predecir el comportamiento de los yacimientos, utilizando para ello un modelo tipo tanque que los describe basándose en la relación que debe existir siempre en un yacimiento de petróleo y gas que produce en condiciones de equilibrio. Lo que se hace es asumir que el yacimiento, o asumen que el yacimiento, se comporta de la misma manera que un tanque, ¿ok?, donde está contenida cierta cantidad de petróleo y cierta cantidad de gas. Y por supuesto, esa cantidad de gas, también hay una parte que está en solución con el petróleo. Y al momento de producir petróleo y gas de ese tanque, ese fluido o esos fluidos presentan cierto comportamiento. Se asume que ese comportamiento va a ser muy parecido o es exactamente igual en los yacimientos de petróleo y gas. Así que el balance volumétrico en condiciones de yacimiento puede expresarse de la siguiente manera. El vaciamiento, son los fluidos producidos, va a ser igual a ¿quién? A la expansión del petróleo más el gas disuelto original más la expansión de la capa de gas más la reducción del BPH, que es el volumen poroso de hidrocarburos. ¿Ok? Todo esto debe tener un balance volumétrico. O sea que como en toda ecuación, todo lo que está de este lado de la igualdad debe ser exactamente igual a todo lo que está de este lado. O sea que cuando se producen fluidos del yacimiento, lo que es el vaciamiento, eso debe ser igual a ¿quién? A la expansión del petróleo, lo que expande el petróleo, al gas disuelto original, a la expansión de la capa de gas y a la reducción del volumen poroso, ya que él se va a ir reduciendo en función a la producción del hidrocarburo. Ok, tratando de explicar un poco más esto del volumen producido, el volumen de expansión, tenemos lo que es la expansión del petróleo y el gas disuelto original. Ellas pueden expresarse de esta forma. La expansión del petróleo inicial se puede expresar de la siguiente manera. Permítanme utilizar el puntero láser. Ok. Ella se puede expresar de la siguiente manera. Como el petróleo original en situ por el factor volumétrico del petróleo menos el petróleo original in situ por el factor volumétrico del petróleo a condiciones iniciales o en condiciones iniciales. Es una pequeña diferencia entre estos dos volúmenes. Ahora bien, esto se puede expresar de otra forma utilizando una estrategia matemática, ya que tenemos factor común con el petróleo original in situ, o sea con la N, podemos sacar la N como factor común y expresarla de la siguiente forma. Petróleo original in situ que multiplica a la diferencia de los factores volumétricos del petróleo. Ok, tenemos el gas disuelto original. El gas disuelto original también va a ser una diferencia, pero va a haber unos productos incluidos acá. Tenemos el petróleo original in situ que va a multiplicar
la diferencia entre la solubilidad del gas en el petróleo menos la relación del gas petróleo acumulado. Perdón, esta es la relación, discúlpenme, el petróleo original in situ, que multiplica a la solubilidad del gas del petróleo inicial menos la solubilidad del petróleo, ¿ok?, por el factor volumétrico del gas. De esta forma se expresará el gas disuelto original. Ahora bien, continuando por acá, tenemos la expansión del gas de la capa de gas. La expansión del gas de la capa de gas se debe expresar de la siguiente forma, ¿ok?, donde tenemos el volumen de gas de la capa de gas, que es todo este producto que está acá, el volumen de gas de la capa de gas, y se expresa de la siguiente forma, que M, que es la razón del volumen inicial de la capa de gas en la zona de gas, que multiplica ¿a quién? Al petróleo original in situ, que a su vez multiplica al factor volumétrico del petróleo en condiciones iniciales. Todo esto va a multiplicar ¿a quién? Al factor volumétrico del gas menos el factor volumétrico del gas en condiciones ideales sobre el factor volumétrico del gas en condiciones ideales. De esta forma es que se expresa la expansión del gas en la capa de gas. Pero debemos tener claro que esta ecuación pudiéramos decir que son dos en una, donde el volumen del gas de la capa de gas es esto que está acá, ¿ok? Ya sabemos que esta es la relación del volumen de la capa de gas en la zona de gas, la M, por el petróleo original in situ, por el factor volumétrico del petróleo en condiciones ideales. Si en algún momento, en algún ejercicio, se les pide calcular el volumen de gas en la capa de gas, solamente va a ser esto que está acá. Bien, tenemos el parámetro M. El parámetro M es adimensional, ¿ok? Él está definido de la siguiente manera. El parámetro M es el volumen de la capa de gas en la zona de petróleo, o sea, el volumen de la capa de gas sobre el volumen de petróleo original o inicial in situ. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí esto va a ser igual ¿a quién? Al volumen de la capa de gas por el factor volumétrico de gas en condiciones iniciales sobre el petróleo original in situ por el factor volumétrico del petróleo en condiciones iniciales. Bien, es bueno que sepan todo esto por si en algún momento se les pide calcular el volumen de gas, la capa de gas, que es solamente esto, pero no tienen M, pero tienen los demás valores, pueden fácilmente calcular esto que está acá, que será M, incluirla en esta ecuación y luego calcular el volumen de la capa de gas. Todo es saber manejar las expresiones que estamos dejando a continuación. Bien, nos queda lo que es el cambio en el volumen poroso de hidrocarburos, BPHC, debido a la expansión del agua con nata y la reducción del volumen poroso. Hay un cambio de volumen en el poro de hidrocarburos. Ok, recuerden que el agua con nata es una película de agua que queda pegada en el yacimiento, en la formación. Esa película de agua que queda pegada en la formación ella reduce el volumen del poro. Ahora, cuando hay expansión de la formación,
también hay una reducción del volumen poroso. Ok. Ella se expresa de la siguiente manera. La diferencia o el cambio del BPHC va a ser igual ¿a quién? A la diferencia del volumen de agua más la diferencia del volumen o de la producción acumulada de agua o del volumen producido de agua. ¿Ok? Esto donde, vamos a escribirlo por acá abajo, BP va a ser igual, o sea, la producción acumulada de agua o el volumen producido de agua va a ser igual ¿a quién? Al volumen poroso de hidrocarburos sobre 1 menos la saturación de agua con nata. De esta forma se puede calcular el diferencial BP. ¿Ok? Y el volumen de agua va a ser igual ¿a quién? A la producción acumulada de petróleo, o sea, esto que está aquí, por la saturación de agua con nata. Ahora, aquí me dice volumen o el volumen producido del petróleo o la producción acumulada de, la producción acumulada de agua o el volumen producido de agua, que es esto que está acá, que es esto mismo que está acá. Lo estamos multiplicando por la saturación de agua con nata. Eso va a ser igual, vean que es lo mismo, esto, que es esto, o sea, que es esto mismo, por la saturación de agua con nata, que es esto por acá. En tal caso de que no tengan este valor, pero tengan estos otros valores, lo que tienen que hacer es incluir esta ecuación dentro de esta para que les dé esto que está acá. Son pequeñas estrategias matemáticas, ¿ok? Es algo de racionamiento matemático para poder solucionar los ejercicios. El cambio en el volumen poroso de hidrocarburos, expresado en términos de reducción, o sea, pensando en la compresibilidad de los fluidos, compresibilidad de la formación, se debe expresar de la siguiente forma. El diferencial de volumen poroso de hidrocarburo va a ser igual, todo en negativo, a la compresibilidad del agua por el volumen de agua más la compresibilidad de la formación por el volumen producido de agua o la producción de agua acumulada, como quieran expresarla. Todo esto multiplicado por la diferencia de presión. Ok. Teniendo esto que está acá, vamos a borrar esto y subimos esta expresión para acá arriba para trabajar un poco mejor. Ok. Decimos, como el volumen poroso de hidrocarburos incluido en la capa de gas es esto que está acá, vamos a hacer, como les dice aquí, vamos a incluir este volumen dentro de esta expresión y esto quedará de la siguiente manera. Ok, nuestro diferencial del volumen poroso de hidrocarburo va a ser igual a 1 más la razón del volumen de la capa de gas inicial en la zona de petróleo por el petróleo original in situ. Todo esto multiplicado también por el factor volumétrico del petróleo en condiciones iniciales. Y esto multiplicando a su vez a esta expresión que está acá, la compresibilidad del agua por el volumen de agua, por la compresibilidad de la formación, por la producción acumulada de agua. Todo sobre 1 menos la saturación de agua con nata. Y esto multiplicado, como lo expresa aquí, por nuestro diferencial de presión. Este delta P es esto mismo que está acá. Presión inicial menos presión actual. Bueno, señores, sin más nada que
Ah, nos quedaría, perdón, nos quedaría expresar lo que es la ecuación general del balance de materiales. ¿Ok? Tenemos la expresión general para el balance de materiales, que sería la siguiente. Petróleo original en situ, que va a ser igual a ¿quién? A toda esta expresión, no es más que la producción de petróleo acumulada por factor volumétrico del petróleo más la relación gas-petróleo acumulada menos la solubilidad del gas en el petróleo por el factor volumétrico del gas. Todo esto multiplicado a esto, pero restado ¿con quién? Se resta por lo que es el volumen neto de agua. ¿Ok? Toda esta expresión de aquí se le llama volumen neto de agua y está conformado por la producción de agua acumulada menos la producción acumulada de agua. Esta es la entrada, perdón, la entrada de agua acumulada menos la producción acumulada de agua por el factor volumétrico de agua menos el volumen de gas inyectado por el factor volumétrico de gas inyectado menos el volumen acumulado de agua inyectado por el factor volumétrico de agua. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre el factor volumétrico del petróleo menos el factor volumétrico del petróleo en condiciones iniciales más la solubilidad del gas en el petróleo a condiciones iniciales menos la solubilidad del gas en el petróleo por el factor volumétrico del gas más toda esta expresión que está acá, que es la expansión del gas de la capa de gas y está conformado por la razón del volumen inicial de la capa de gas en la zona de petróleo por el factor volumétrico del petróleo en condiciones iniciales y todo esto multiplicado por esta relación del factor volumétrico del gas menos el factor volumétrico del gas en condiciones iniciales sobre el factor volumétrico del gas en condiciones iniciales más factor volumétrico del petróleo a condiciones iniciales que multiplica ¿a quién? A 1 más la razón del volumen inicial de la capa de gas en la zona de petróleo multiplicado por la compresibilidad del agua por la saturación de agua con nata más la compresibilidad de la formación sobre 1 menos la saturación de agua con nata y todo multiplicado por nuestro diferencial de presión. Ahora, una forma conveniente de la ecuación de balance de materiales puede obtenerse introduciendo en la ecuación el concepto del factor volumétrico total, o sea, lo que es BT, es el factor volumétrico total. Y el factor volumétrico total se puede expresar de esta forma. BT es igual a BO, factor volumétrico del petróleo, más la solubilidad del gas en el petróleo a condiciones iniciales menos la solubilidad del gas en el petróleo por nuestro factor volumétrico del gas. Ahora, introduciendo esta ecuación dentro de esta ecuación y asumiendo que no hay fluidos inyectados, no hay inyección de ningún tipo de fluido, entonces nuestra expresión quedaría de esta forma. Bueno, señores, ahora sí, sin más nada que agregar, espero que esta pequeña explicación de las expresiones que estaremos utilizando les haya servido de provecho. Por favor, escriban cada una de las expresiones, anótenlas, investiguen el significado de cada uno de los términos utilizados, aunque yo fui mencionando el nombre de cada uno de los términos. Tenga un poco de paciencia y vaya anotándolos para que pueda realizar los ejercicios que vienen a continuación. Bueno, señores, si el video fue de provecho, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita
para que estén atentos a las publicaciones que estaremos realizando en los próximos videos. Muchas gracias.